El reloj dio las 8 mientras yo, Eleanor, estaba sentada a la mesa del comedor bebiendo mi té en silencio a los 55 años. Me enorgullecía de mantener un sentido del estilo y la gracia. Mi trabajo como editor senior en una revista de estilo de vida no era solo una carrera, era mi pasión. Una parte de... Era Richard, mi esposo durante casi 30 años, se sentó frente a mí con los ojos pegados a su teléfono, el silencio entre nosotros no era pacífico, estaba cargado de años de resentimientos no expresados y amor desvanecido. Desearía que simplemente murieras. Todo listo, murmuró Richard sin levantar la vista de la pantalla, sus palabras atravesaron la silenciosa. Como un cuchillo afilado. Sentí un escalofrío recorrer mi columna no por miedo sino por la pura frialdad de su declaración. ¿Qué acabas de decir? Le pregunté con voz firme. A pesar de la confusión dentro de Richard finalmente levantó la vista, su expresión era de molestia en lugar de arrepentimiento. ¿Me escuchaste? No es como si estuvieras. Algo valioso, solo estás ocupando espacio. No podía creer lo que estaba escuchando, este era el hombre con el que me había casado. Quien una vez había prometido apreciarme ahora deseaba que muriera nuestro matrimonio se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue las creencias obsoletas de Richard su insistencia en que a woman's place. En el hogar chocaba ferozmente con mi independencia y mis ambiciones profesionales no se trataba solo de nosotros ya su madre Claire una mujer viuda de considerable riqueza se había convertido en un punto de discordia Richard a menudo hablaba de su fortuna. Mirándola como un buitre eres increíble dije mi voz teñida de disgusto ¿es esto realmente? Lo que nuestro matrimonio ha llegado a ti deseándome la muerte Richard se burló del matrimonio, este es un contrato de conveniencia, nada más y no pretendamos que no estás esperando a que Claire muera por su dinero. Su acusación fue como una bofetada. A diferencia de él, nunca había visto a Cla como una cuenta bancaria ambulante. Ella era una mujer amable e inteligente que merecía algo mejor que un hijo esperando su muerte eres un monstruo dije en voz baja levantándome de la mesa ya ni siquiera sé quién eres la risa de Richard era cruel y hueca o Eleanor. Nunca lo supiste yo estabas demasiado ocupado con tu preciosa carrera. Me alejé de mesa de Richard sintiendo una mezcla de ira, tristeza y una abrumadora sensación de pérdida, no por lo que teníamos sino por lo que podríamos haber tenido si Richard hubiera sido el hombre que pensaba. Él era esa noche mientras estaba acostado en la cama el peso de las palabras de Richard presionaban sobre mí esto no era. Un matrimonio sin amor era un campo de batalla y estaba cansado de ser el único que luchaba por la paz era hora de tomar una decisión eso cambiaría el curso de mi vida los primeros rayos del amanecer trajeron una nueva resolución ya no sería un participante pasivo en esta farsa de matrimonio Richard había mostrado sus colores y era hora de que yo mostrara los míos las siguientes semanas fueron un borrón de comidas silenciosas y escaleras frías la cruel crueldad de Richard había revelado una verdad que durante mucho tiempo había tratado de ignorar nuestro matrimonio no era más que un caparazón vacío cada noche Richard se retiraba a su mundo a menudo. En su teléfono riéndose de los mensajes de texto el secreto de sus acciones levantaron una señal de alerta en mi mente, ¿estaba teniendo una aventura? Extrañamente, el pensamiento no me dolió tanto como esperaba, tal vez fue porque mis propios sentimientos por él se habían marchitado hasta la nada. Una noche, mientras yacía despierto, escuché voz apagada de Richard. La curiosidad de la sala me superó y caminé de puntillas hacia la puerta presionando mi oreja contra ella esa vieja bruja ella solo está acaparando su riqueza él se burló una vez que ella se fue estaremos listos para toda la vida sus palabras fueron como veneno, filtrándose en mi corazón el no. Solo me estaba traicionando a su propia madre Claire, quien siempre había sido amable con nosotros, no merecía tal destino. Mi corazón dolía por Cla, ella era una mujer fuerte, pero la idea de que su propio hijo deseara su muerte era demasiado para soportar. Decidí entonces que necesitaba protegerla no solo de Richard sino también las crueles garras de la codicia. Al día siguiente visité Cla. Su casa era cálida y acogedora, en marcado contraste con la frialdad de la mía. Tomamos un sorbo de té y la observé. En su rostro contando historias de una vida bien vivida Cla, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? Dije extendiendo la mano al otro. De la mesa para tomar su mano si alguna vez necesitas algo, estoy aquí Claire sonrió con un toque de tristeza en sus ojos. Conozco a Eleanor, siempre ha sido más una hija para mí que una nuera. Sus palabras calentaron mi corazón, pero no pude evitar el sentimiento de temor que persistía. Sabía que tenía que actuar.
protegerla de alguna manera de la codicia. Y la malicia que había consumido a Richard esa noche mientras estaba acostado en la cama. Me di cuenta del alcance de mi aislamiento. Mi matrimonio era una fachada y el hombre con el que compartía mi hogar era un extraño impulsado por el egoísmo. Pero en medio de la oscuridad comenzó formarse un plan. En mi mente, un plan para exponer las verdaderas intenciones de Richard y proteger a Claire de sus garras. Tendría que ser cuidadoso y astuto, incluso era hora de que el cazado se convirtiera en cazador con cada día que pasaba. Mi resolución se fortaleció. Richard me había subestimado y ese fue su mayor error. El escenario estaba preparado para un ajuste de cuentas y yo estaba listo para desempeñar mi papel. Los días se convirtieron en semanas, cada uno de los cuales transcurría con el profundo conocimiento de la traición de Richard. Fue durante uno de estos días monótonos que el destino tomó un giro brusco e inesperado del que acababa de regresar. Cuando recibí una llamada telefónica que cambiaría todo. La voz al otro lado de la línea era la médica del Dr. Harper. Richard, señora Williams, se trata de su esposo. El Dr. Harper dijo, su tono grave. Encontramos algo preocupante en sus últimas pruebas. Es serio y necesitamos discutirlo contigo. Un miedo frío se instaló en la boca. Mi estómago. ¿Qué podría ser tan grave que el médico necesitaba hablar conmigo primero? Me reuní con el Dr. Harper al día siguiente. Las paredes esterilizadas del hospital y el olor a antiséptico no hicieron nada para calmar mis nervios. Dr. Harper, las palabras fueron una onda de choque que me sacudió hasta lo más profundo. Tu esposo. Una enfermedad terminal. Dijo, lo siento, pero solo le quedan 6 meses. La noticia me golpeó como un golpe físico a pesar de todo. Richard seguía siendo mi esposo, el hombre que tenía. Una vez me encantó la idea de que el enfrentar a la muerte solo fue inesperadamente desgarrador, pero luego una idea retorcida se deslizó en mí. ¿Qué pasaría si Richard nunca supiera sobre su diagnóstico? El pensamiento era vengativo, petit, incluso, pero la semilla estaba plantada. Regresé a casa, mi mente era un torbellino de emociones. Richard. Era su habitual desdén y absorto en su teléfono. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Aquí estaba deseando la muerte a otros sin cuenta de su propia perdición inminente. Cariño, tenemos que hablar. Dije con voz firme. Richard apenas miró hacia arriba. Ahora Eleanor puede. ¿No ves que estoy ocupado? Su indiferencia alimentó mi resolución. Es importante. Insistí con un profundo suspiro. Colgó su teléfono. Bien, ¿qué es? Respiré hondo. El médico llamó. Dijo que te quedan 6 meses de vida. Un momento. Richard. Solo me miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad, luego una sonrisa cruel torció sus labios. 6 meses, dijo que su voz estaba llena de burla. Bueno, ¿no es un giro del destino? Su reacción estuvo libre de miedo o tristeza, en cambio, hubo una perversa aceptación, como si lo viera como oportunidad de vivir sin consecuencias. Las siguientes semanas fueron surrealistas. Richard comenzó a vivir como si cada día fuera el último, despilfarrando dinero en artículos lujosos y salidas nocturnas extravagantes. Era como un hombre poseído, desesperado por exprimir toda su vida en 6. Durante meses y a lo largo de todo, interpreté el papel de la esposa preocupada. Mantenía el oscuro secreto de que era él, no yo, quien vivía en el tiempo prestado. Mientras observaba la espiral de Richard hacia un abandono imprudente, una parte de mí se sintió reivindicada. Este era su karma, un final apropiado para un hombre que no había mostrado nada más que egoísmo y crueldad, pero otra parte de mí, parte de la que no estaba orgulloso, no podía evitar sentir una retorcida satisfacción al verlo vivir, sin saberlo, sus últimos días en una ilusión de la inmortalidad. Era un juego cruel que nunca imaginé que jugaría. Pero en esta retorcida historia de venganza ya no era solo una víctima, era el arquitecto de su caída a medida. La autodestrucción de Richard se intensificaba, un nuevo personaje entró en el escenario de nuestra vida. Drama retorcido. Era una tarde fría de finales de otoño cuando apareció en nuestra puerta sin avisar e inesperadamente. Era joven, tal vez cerca de los 20 años, con un aire de confianza que abultaba sus años. Se llamaba Annabel. ¿Puedo ayudarla? Mirándola con cautela, señora Williams, soy Annabel, creo que tenemos que hablar de Richard, dijo con voz firme y compuesta. Las piezas encajaron en su lugar con una sensación de hundimiento en el estómago.
Esta era la mujer con la que Richard estaba teniendo una aventura con la audacia de aparecer en la casa era exasperante, pero intrigada por lo que ella tenía que decir. Entra, dije haciéndome a un lado. Escuchemos lo que tienes que decir. Nos sentamos en la sala. Una tensión incómoda flotaba en el aire. Annabel fue la primera en romper el silencio. La condición de Richard comenzó y creo que sería mejor para todos si ustedes dos se separaran. Richard. Pasar sus últimos meses feliz. La sugerencia fue escandalosa. No solo Annabel me estaba pidiendo que me hiciera a un lado por su asunto, sino que también creyó la mentira de que Richard estaba. El que está muriendo y por qué haría eso, le pregunté con voz llena de desdén. ¿Por qué es lo que Richard quiere? Ella respondió casi suplicando que él está sufriendo y permanecer en este matrimonio solo lo empeora. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Esta mujer. Esta intrusa tuvo la audacia de hablar de sufrimiento mientras ella jugó un papel en la destrucción de mi matrimonio. ¿Hablas de sufrimiento?, dije, mi voz se elevó, pero, ¿qué sabes? Los años de negligencia, el abuso emocional, la absoluta soledad de un matrimonio sin amor, la confianza de Annabel. Pareció vacilar, pero ella se mantuvo firme. Lo amo y sé que él también me ama. Planeamos estar juntos una vez que termine. La situación era absurda. Aquí estaba hablando con la amante de mi esposo sobre su enfermedad terminal. Una mentira que se había extendido de control. Annabel, estás viviendo en una fantasía, dije fríamente. Richard no es el hombre que crees que es y este asunto es solo un juego para él. Ella sacudió la cabeza con una expresión de incredulidad en su rostro. No, te equivocas, tenemos algo real. Quería reírme, gritarle la verdad. Todo, pero contuve una parte de mí queriendo ver cómo se desarrollaría esta farsa. Cree lo que quieras, dije poniéndome de pie, pero sé que Richard no es un hombre capaz de amor, él es un usuario, un manipulador y tarde o temprano lo verás por lo que realmente es. Annabel se levantó y sus ojos traicionaron una de duda. Supongo que ya veremos, dijo antes de darse la vuelta y salir mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Me quedé con una sensación de vacío. Este juego de engaño y venganza me estaba pasando factura. Estaba atrapado en una red que yo mismo había creado y con cada día que pasaba las líneas entre bien y el mal se desdibujaban un poco más, pero no había vuelta atrás. Ahora que el escenario estaba preparado, los jugadores estaban en su lugar, todo lo que quedaba era ver este drama retorcido hasta su amargo final. Los días posteriores a la visita de Annabel fueron una danza retorcida de engaño y revelación. El estilo extravagante de Richard alcanzó nuevas alturas y sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes. Era como si estuviera tratando de correr más rápido que el reloj para exprimir hasta la última gota de vida de los días que le quedaban. 6 meses desde la llamada del médico, finalmente llegó el día del juicio. Richard llegó tarde a casa. Se había convertido en su norma, causando alcohol y arrogancia. Me senté en la sala de estar, las luces se atenuaron esperando lo bueno. Mírate interpretando a la esposa que espera. Richard se burló mientras tropezaba en cuál es la ocasión, contando los días hasta mi muerte. Sus palabras destinadas a herir apenas arañaron la superficie de mi resolución. La que me había vuelto inmune. Sus pullas. En realidad sí, respondí con calma. Han pasado meses, Richard. ¿No tienes curiosidad por saber cuánto tiempo te queda? Richard se rió con un sonido hueco lleno de negación. Me siento bien, Eleanor, mejor que nunca. De hecho, la muerte puede esperar. La ironía de su declaración fue casi divertido. Estaba absorto en su mentira, que había perdido el contacto con la realidad. Pero hay algo que debes saber, continué, mi voz firme. No fui yo quien recibió ese diagnóstico hace 6 meses, fuiste tú. Por un momento hubo silencio. El rostro de Richard, previamente sonrojado con confianza de borracho, palideció. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz apenas encima de un susurro. La enfermedad terminal, Richard, es tuyo, dije. Las palabras se sentían pesadas en el aire. La risa de Richard era maníaca, teñida de histeria. Estás mintiendo, esto es solo algo enfermo, juego que estás jugando. Pero cuando la realidad de mis palabras comenzó a hundirse en su fachada, se desmoronó. El hombre que estaba a mí ya no era el Richard arrogante que había conocido. Estaba asustado, perdió una sombra de su antiguo ese. ¿Lo supiste todo este tiempo? Sabía que tartamudeaba con la voz quebrada. Lo admití y vi mientras desperdiciabas tus días pensando que eran míos. La habitación se llenó de un tenso silencio. El peso de años de mentiras. Engaños pesaba entre nosotros.
En ese momento vi a Richard por lo que era un hombre consumido por sus propios deseos egoístas, ahora enfrentado a las consecuencias de sus acciones. A la mañana siguiente Richard se había ido, él se había ido sin decir una palabra, dejando atrás solo el eco de su orgullo roto. Me quedé en la vacía, una sensación de alivio lavando sobre mí. El juego había terminado, las mentiras se desenredaron en su búsqueda de una vida libre de responsabilidades. Richard lo había perdido todo mientras yo estaba allí y me di cuenta de que esto no era una victoria. No había alegría en ver a un hombre caer en desgracia, incluso uno tan como Richard. Lo que sentí fue una profunda sensación de libertad. Las cadenas de un matrimonio sin amor finalmente rompieron el drama. La venganza. Todo terminó. Fui libre de comenzar una nueva vida para encontrar la paz en una vida libre del peso del engaño de Richard. Un nuevo comienzo, una oportunidad para redescubrir a la persona. Había perdido a la sombra de un matrimonio fallido y mientras miraba por la ventana el sol naciente, supe que esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo en mi vida estaba esperando ser escrito y para la primera vez en mucho tiempo estuve listo para abrazarlo. En las semanas que siguieron a la partida de Richard, una sensación de tranquilidad se instaló en la casa. Era como si su ausencia hubiera levantado un pesado velo permitiendo que la luz y el aire llenaran los espacios oscurecidos por años de resentimiento y dolor. Pasé mis días volviendo a familiarizarme con los placeres simples de la vida, leyendo libros que había descuidado durante mucho tiempo, cuidando el jardín. Una vez había sido mi santuario y reconectándome con viejos amigos. Una tarde Claire me visitó, se veía frágil pero sus ojos todavía brillaban con la misma aguda inteligencia y calidez. Nos sentamos en el jardín rodeados de flores en flor y el suave zumbido de la vida. Eleanor, escuché sobre Richard. Claire comenzó, su voz teñida de lamento que tuviera que terminar de esta manera. Alcancé su mano apretándola suavemente. Está bien, Cla. Ya era hora de que ambos éramos prisioneros en ese matrimonio, ahora somos libres. Claire asintió con una pequeña sonrisa adornando sus labios. Siempre fuiste la hija que nunca tuve. Las decisiones de Eleanor Richard son suyas. No deberías tener que hacerlo. Pagar por sus errores. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. En todos los años de mi tumultuoso matrimonio, Cla había sido una fuente constante de apoyo y comprensión. Cla, quiero agradecerte, dije con la voz cargada de emoción, por todo lo que has sido más para mí. Era una familia más que nadie. Mientras estábamos sentados disfrutando la serenidad del jardín, me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado bajo la sombra de Richard, pero ya no era mi propia persona, con sueños y deseos que se extendían más allá de los límites de mi vida. Un matrimonio sin amor. El siguiente capítulo de mi vida apenas comenzaba y estaba decidido a hacerlo. Viajaría, escribiría ese libro del que siempre hablé, tal vez incluso me enamoraría de nuevo. Las posibilidades eran infinitas y por primera vez en mucho tiempo estaba entusiasmado con el futuro. En cuanto a Richard, escuché que se había ido de la ciudad en busca de una libertad elusiva que siempre estaría fuera de su alcance. No sentí malicia hacia él, solo una lástima distante por un hombre que nunca pudo encontrar satisfacción en lo que tenía en la vida. Había aprendido que era demasiado corto para los arrepentimientos y la amargura. Era un regalo para ser apreciado, un lienzo para pintar con colores brillantes y atrevidos. Mientras Clay y yo reíamos y recordábamos, sentí una sensación. Eleanor.